Bienvenidos amigos a su programa Universidad Somos Todos. Hoy retomamos nuevamente la agenda informativa y tendremos como tema central pues la situación de la discusión de las cláusulas socioeconómicas de la segunda convención colectiva única. ¿A qué acuerdos se ha llegado? ¿Qué falta por discutir? Un presupuesto digno para las universidades y aumento salarial para los universitarios. Y para hablar sobre este tema nos acompañan en el programa de hoy algunos de los integrantes de la Comisión Intergremial Universitaria de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad pues los profesores Luis Loaiza, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, y Isbelia de Arismendi, ella es representante de los jubilados de AEULA. También vamos a estar conversando más adelante con la licenciada Maidolis Villegas, secretaria de Organización de la Asociación de Empleados de la Universidad de los Andes, y el abogado Dionis Dávila, secretario general del Sindicato de Profesionales de la Universidad de los Andes. Con ellos hablaremos sobre el tema de los salarios, así como la propuesta realizada por la Delegación Intergremial ULA al Ejecutivo Nacional en lo que respecta a la segunda Convención Colectiva Única. Eso y más acá en Universidad Somos Todos. Vamos a estar conversando en esta parte del programa entonces con Luis Loaiza e Isbelia de Arismendi. Les damos a los dos, por supuesto, la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias por esta nueva invitación. Bienvenidos amigos siempre a este programa institucional en un tema de muchísimo interés para toda la comunidad universitaria y para los no universitarios también. Durante un poco más de 2 meses hubo conversaciones entre algunos sectores del gobierno dependientes del Ministerio de Educación Universitaria y un conjunto de gremios que hicieron vida ya. Se llegaron a algunos acuerdos que se plasmaron en las actas correspondientes y eso constituye el nuevo marco de acción desde el punto de vista salarial y no salarial en el cual nos vamos a desenvolver los universitarios. Más allá de que alguna federación, en el caso de FAPUP, no firmó las conclusiones y la mayoría de los acuerdos que ya se dieron, ya Luis nos explicará, digamos, por qué. Queremos retomar esta discusión un poco para que nuestros amigos nos pongan, tanto Luis como Isbelia, en el contexto de qué fue lo importante, lo rescatable de esta segunda convención colectiva única, qué es lo positivo y qué cosas negativas nos dejaron para que aprendamos hacia el futuro. Bienvenidos. Bien, muchas gracias. Ese proceso de negociación mantuvo un ritmo irregular y se fue posponiendo la discusión de temas medulares como los socioeconómicos hasta esperar que los universitarios saliéramos de las actividades de trabajo normal. De manera que esos temas vinieron a abordarse ya en agosto, cuando habíamos salido de receso docente. Yo creo que hay muy pocos elementos rescatables, porque se le ha hecho un gran daño a los trabajadores universitarios. En efecto, la discusión demostró que hay sindicatos y federaciones que están mucho más interesados en acordarse con el gobierno que en satisfacer las demandas de sus afiliados. Por tanto, su representación en ese proceso diríamos que es contra natura. Y el gobierno además dispuso de una suma de dinero con la que no hubo posibilidad de negociar. Dispuso de una suma de dinero fija, dijo esto es lo que hay para salario. Y de allí tuvieron que ajustarse los acuerdos. Por tanto, el proceso de negociación, yo lo considero un proceso de negociación viciado. Tendremos que esperar un gobierno respetuoso de la universidad para que un proceso similar pueda hacerse conforme a derecho y conforme a la normativa laboral del país. Yo no puedo entender cómo hubo allí que regatear cada coma, cada línea, cada tema, y ese fue el papel de la FAPUP. De manera que usted, la segunda pregunta con toda razón que me podría hacer, ¿y por qué estuvo FAPUP allí? Porque la presencia de FAPUP permitió que se discutieran las cosas, que se entendieran y que el resto de los factores laborales, incluidos los comprometidos con el gobierno, en algún momento también comprendieran que no podían aceptar la tesis del gobierno de tierra arrasada.
Entonces creo que la presencia de FAPUP, y así la reconocen la mayoría de los universitarios, fue clave porque fue el factor que generó el debate junto a otras federaciones que hicieron el mismo papel durante buena parte de la discusión. Pero ni desde el punto de vista socioeconómico, ni desde el punto de vista de las reivindicaciones académicas, ni desde el punto de vista de las reivindicaciones salariales o no salariales. En fin, yo creo que esta convención colectiva deja pocas cosas positivas. Deja muy pocas cosas positivas y le deja una carga enorme a las universidades sin que las universidades, a través de sus autoridades, como se ha denunciado ya tantas veces, hayan sido parte del proceso de negociación. Porque el problema no es discutir la convención colectiva y arribar a un conjunto de acuerdos. Por ejemplo, yo lo que estoy viendo es la dificultad para hacerle seguimiento a cada una de esas normas y hacerlas cumplir efectivamente, tal como lo demostró la primera convención colectiva, que quedaron muchísimas cláusulas que no fueron cumplidas, reconocidas y no fueron debidamente monitoreadas para poderlas cumplir. Isbelia, desde el punto de vista de los empleados y de los obreros, el personal ATO de nuestra universidad, ¿cuál es la percepción que la gente tiene? ¿Cómo se siente la gente? ¿Se sintió bien representada? ¿Se sintió que la traicionaron, que no defendieron los derechos de los trabajadores? ¿Qué visión tienes tú como dirigente gremial? Buenas tardes, profesor. Bueno, la gente de verdad se siente mal porque no era esto lo que nosotros esperábamos. Es decir, a mi modo de ver, ellos ni siquiera habían calculado cuánto les costaba esta convención colectiva. Fue como en agosto que se dieron cuenta que iban venía la parte salarial, la parte económica, y fue que comenzaron a sacar eso. Pero ellos llegaron a la discusión sin haber calculado cuánto les costaba esta normativa laboral. ¿Qué pasa? Que la gente está muy, bueno, ellos saben que por lo menos los gremios que hacemos vida aquí en Mérida, pues los que firmaron fueron otras personas, los de las federaciones. La gente de la parte administrativa fue la que peor salió. ¿Por qué? Porque ahí no se respetaron las interescalas. Es más, la interescala que estaba en la normativa anterior fue inferior la que dieron ahorita. Ejemplo, en el 406 la interescala era 7 y ahorita dan 2.7. Eso baja y es más, achataron el 408, lo bajaron al 407. Y eso también trae como consecuencia que los auxiliares docentes queden por debajo y queden los profesores. ¿Por qué? Porque las interescalas van subiendo. Sí. Para aquellos que nos, perdón un segundito para aclararlo, aquellos que no están familiarizados con el manual de cargos, las interescalas son aquellos salarios, ¿verdad?, que permiten pasar de una escala a otra escala superior en base a los méritos, al trabajo y a los informes positivos. Entonces, cuando un trabajador cursa estudios de cuarto nivel o estudios universitarios, se presentan los procesos de reclasificación, el trabajador puede ir subiendo en esa escala. Al aplanar las escalas, es como que las estuvieran haciendo desaparecer, y ahorita hay 3 escalas que tienen prácticamente el mismo salario. ¿Cómo es posible que yo arranque una negociación diciendo, aquí está este pote y esto es lo que hay y esa es la tortilla que voy a repartir? O sea, eso es algo que ha debido, digamos, criticarse y repudiarse desde el mismo momento que se estableció la convención colectiva, ¿no? Exactamente, pero eso ya lo hacen cuando el día que van a discutir las cláusulas, porque ya habían discutido casi todas, ya habían discutido más de 100 cláusulas. Eso lo hacen en esa fecha, es decir, ya se había discutido inclusive la de HCM, que fue lo único que más o menos se consiguió un poco, que lo pasaron de 30 a los profesores y 40 a los empleados a 120 para este año y a 200 para el año que viene. Hay que ver si se cumple, porque en la primera convención colectiva no se incumplió. Sí. Exactamente. ¿Qué pasa? Que nosotros desde acá, desde Mérida, vamos a ser garantes de que se cumplan esas cuestiones, porque la normativa del año pasado no se cumplió porque nosotros aquí en Mérida no lo podíamos hacer cumplir, pero nosotros desde la intergremial hemos decidido que nosotros vamos por lo menos a hacerle el seguimiento a esta convención. Desde el punto de vista de los trabajadores, ¿estáis satisfechos sí o no, con esta convención colectiva? No, profesor, nadie puede estar satisfecho. No está satisfecho. ¿Por qué? Le voy a decir una cosa. Por ejemplo, el que representa a nuestra federación no firmó ninguna de las cláusulas que son de primas, porque es increíble que una prima de profesionalización solamente le aumentaron 180 bolívares.
Entonces, sí, las primas son ridículas. Si alguien se casa, para que ustedes tengan una idea, le dan 2.500 bolívares, imagínense usted. Con eso no le alcanza ni para el ramo de flores de la señora, ¿no? Pero la gran estrategia es que el año que viene van a dar 3.000, o sea, cuando el sueldo y el salario realmente no sirve para absolutamente nada. O sea que hay mucha tela que cortar y vemos que en realidad, Luis, yo no sé si tú tienes esa percepción, pero parece que la educación universitaria no es como de mucho interés para el gobierno nacional. ¿Qué opinas tú sobre eso? ¿Qué opinan los profesores? En términos científicos, en términos del discurso científico, tendría que decirle que esa es una hipótesis corroborada, ¿no? Ha sido una hipótesis que ha soportado la crítica, diría el racionalismo crítico, que ha soportado el embate del análisis racional. Lo que quiero de todo caso señalar es que efectivamente eso es un hecho que no somos prioridad para este gobierno, y lo pone de manifiesto de manera brutal el anuncio de compra de 12 aviones de guerra rusos por un monto por arriba de los 600 millones de dólares. Un monto, dice el señor rector, yo no tengo los precios a la mano, ¿no? Con esos recursos muy bien han podido resolver parte del problema de las universidades. En los cálculos que hicimos en el Consejo Universitario, con esos dólares en el mercado paralelo se pudiera satisfacer las necesidades de la ULA y de otra universidad pequeña, ¿no? Bueno, profesor, sí le puedo decir que con los jubilados eso se firmó a última hora. Esa fue la última cláusula que se firmó y bueno, los jubilados por lo menos los igualaron en cuanto a la cesta ticket, que para nosotros se llama bono asistencial. La pusieron a 1.3 y 1.3 unidades tributarias. 1.3 unidades tributarias por Igual 30, igual que los activos, sí. Y porque los jubilados de verdad que en el 2013-2014 habían sido de verdad tratados muy mal. Y esta universidad todavía no ha arreglado ese problema. Los profesores jubilados, los empleados, los obreros jubilados tienen los mismos derechos que tienen los activos. Y siempre ha sido así. Pero esa no es una realidad, ¿cierto, Luis? Desde hace unos 2 o 3 años para acá, los profesores jubilados estamos en desventaja. Así es. Por eso yo este lunes en el Consejo Universitario hice una proposición que fue aprobada y que finalmente terminó derivándose a la constitución de una comisión que yo voy a dirigir para presentarle al Consejo Universitario una propuesta de resolución sobre el tema de los jubilados. Sí, yo tengo información de otras universidades que han tenido la misma dificultad y ya la han resuelto. Nuestros profesores jubilados nos preguntan a cada rato por qué ellos no están en las mismas condiciones que otros colegas en otras universidades. ¿Esa discriminación de los jubilados también está con el personal ateo o es nada más de los profesores? No, eso es para todos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en la normativa laboral del 2008 ellos hicieron una cosa, pusieron como pensión única todo lo que la persona traía. Entonces ahí es donde se pierde la antigüedad que usted trae. Por lo menos en el personal administrativo pierde la antigüedad, pierde las primas, pierde todo porque le pusieron una pensión única. ¿Eso se está corrigiendo ahorita en esta convención colectiva o sigue igual? Acá trataron de arreglarla donde ponen que ningún jubilado puede estar por debajo del personal activo en su cargo y en su misma condición. Sí, pero lo arreglan en el papel. Ahora hay que arreglarlo en las nóminas. En la nómina. Ahora tendrán que venir los recursos para que la universidad pueda pagar. Y eso es lo que nosotros vamos a revisar en el marco de esta comisión del Consejo Universitario. Nos quedan unos 4 o 5 minutos máximo finales. Yo quiero que me contéis, ustedes que andan por todas las facultades, que caminan por todas las oficinas y que reciben las quejas de la gente, ¿no? Porque ahorita ser dirigente gremial es una cosa bien complicada y bien difícil, ¿no? Siempre lo fue, pero ahorita es peor. ¿Cuál es el sentimiento de los profesores en relación a la situación laboral en la Universidad de los Andes? ¿Cómo tú ves el ánimo de la gente? Porque alguien que no está contento, que no está satisfecho, que no está tranquilo, que está ansioso, que está angustiado, difícilmente puede rendir en su trabajo. Bueno, 2 cosas. La primera es que efectivamente es bien difícil asumir las tareas de conducción gremial sin contar con la fórmula para dejar satisfecho a todo el mundo al mismo tiempo. Eso es casi imposible. Por tanto, se impone la madurez, se impone la discusión serena, inteligente, y eso es lo que yo le he pedido a los profesores en las 2 asambleas que tuvimos la semana pasada, la del 14 y la del 15 de septiembre.
el sentimiento que yo palpo en el mundo profesoral es de desconsuelo, estamos descorazonados, estamos en una situación de dolor por ver cómo se ataca, se disminuye a la universidad y cómo se nos ha llevado a una situación de empobrecimiento que no nos permite ni siquiera la compra de la canasta básica. Yo siempre utilizo este ejemplo porque me parece muy gráfico. En el año 2001, un profesor titular a dedicación exclusiva ganaba unos 13 salarios mínimos y en este momento ese mismo profesor con este ajuste apenas está en 3 salarios mínimos. O sea que hemos disminuido en 4 veces la capacidad adquisitiva. Y también lo que nosotros notamos es que la gente está muy preocupada por la falta de insumos para trabajar. Esta mañana nosotros estuvimos en una dependencia en donde de verdad están muy preocupados porque no tienen insumos con qué trabajar, pues no tienen papel, no tienen toner, no tienen nada. Ya hay baños que ya los han tenido que cerrar porque no hay con qué, pues. No hay producto de limpieza, nada. No hay papel toalé para los baños. Y la gente eso lo tiene muy preocupado también, porque no solamente es el problema del salario, es también el ambiente donde vas a trabajar. Eso es fundamental y eso es una tremenda aclaratoria. ¿Qué mensaje, y primero Isbelia y luego Luis para concluir, le quieren mandar ustedes a los trabajadores universitarios de acuerdo a esta situación en la que estamos inmersos? Bueno, yo les mandaría decir que sigan luchando, que estemos porque todo pasa y en la unión está la fuerza y todos los universitarios tenemos que seguir luchando unidos para hacer de nuestra universidad lo que siempre ha sido, la primera del país. Luis, para concluir, por favor. Bueno, yo le diría a los colegas profesores que no perdamos la esperanza, que si esta universidad soportó las carencias del siglo XVIII, las carencias que impusieron las guerras civiles del siglo XIX, si esta universidad soportó las dictaduras del siglo XX, va a soportar también esta mala hora. De manera que no perdamos la esperanza, no perdamos la fe en la universidad y sobre todo no perdamos la fe en nosotros mismos. Sí, vamos a hacer una pausa, amigos, y en breve continuamos entonces con Universidad Somos Todos y nuestro tema de hoy, pues la discusión que se plantea en nuestras universidades por un sueldo digno, pero también por una universidad con un presupuesto justo. Muchísimas gracias a nuestros 2 invitados y quédense con nosotros, ya regresamos.